Buenas tardes a todos. Hoy es 30 de abril, son las 3:12 en Colombia y vamos a empezar una charla con Santiago López Navia, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar a Santiago. Tengo que decir que para mí es un honor terrible, obsceno incluso, tener a Santiago aquí y presentarlo a todos vosotros, porque a todos los alumnos, sé que hay profesores también por aquí, porque vosotros los alumnos y alumnas, cuando estáis con nosotros profesores, nos llamáis maestros, ¿no? Dice maestro Carlos, maestro Fernando, maestra Lilia, ¿no? Bueno, pues yo eh, os, eh, os presento a mi maestro, a uno de mis maestros. Él es mi maestro Santiago, y entonces por eso estoy muy orgulloso de que esté aquí con nosotros y que nos pueda compartir algo de su infinita sabiduría. Yo voy a hacer una breve reseña biográfica que me mandó Santiago Alfonso López Navia, Madrid, 1961. Es licenciado y doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias de la Educación por la UNED. Es profesor titular en la Universidad Internacional de La Rioja, titular de la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez de la Universidad SEC en Santiago de Chile y asesor del Consejo de Dirección del Trinity College Group. Sus principales líneas de investigación son el cervantismo y la retórica, a las que ha dedicado numerosas publicaciones académicas y compagina la docencia y la investigación con la creación literaria y su tarea de editor como miembro del comité editorial de La Discreta. La Discreta es una editorial, luego hablaremos de ella. Es autor de 12 libros de poesía y un libro de relatos. Pertenece al grupo Paréntesis desde su fundación. Ha participado en varios festivales internacionales y ha ofrecido recitales poéticos en España, Francia, Bulgaria, Israel, Chile, Puerto Rico y República Dominicana. Su obra ha sido difundida en revistas y publicaciones colectivas, recreada por cantautores y grupos musicales, premiada en numerosos certámenes nacionales e internacionales. Sus poemas han sido traducidos al hebreo, al francés y al búlgaro. Esto es una breve presentación de Santiago. Podríamos decir muchas más cosas, como yo personalmente puedo decir que es el primer profesor que en la universidad, allá por los años 90, cuando casi no existía internet, nos empujó a mí y a un grupo de amigos, entre ellos estaba Ruth Somalo, que estuvo el otro día con nosotros también, a montar un protogrupo de teatro universitario que nos dio muchas alegrías y que casi gracias a eso estoy yo hoy aquí, con perdón de los que no me quieran mucho, ¿no? Entonces, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué hora tenemos por España en estos momentos? Bien, tenemos un tiempo por fin primaveral y tenemos una situación, al igual que vosotros, complicada, pero esperanzadora. Las cosas, antes o después, volverán al lugar del cual nunca tuvieron que salir y eso es lo que tiene que animarnos en este momento. No sé si pretendes que empiece ya o deseas decir algo más, Carlos. Yo solo, antes de que empieces tu charla, nos va a hacer una charla primero explico un poco cómo vamos a ir. Santiago nos va a dar una pequeña charla sobre la relación entre la literatura y la música y luego le podemos hacer algunas preguntas. Yo quiero hacer algunas preguntas también sobre su trabajo como educador, que me parece muy interesante en estos momentos que vivimos, donde la virtualidad nos ha abocado a ciertas situaciones. Él tiene bastante experiencia como profesor de universidad online, entonces creo que puede darnos algunas directrices muy interesantes. Y la única pregunta que te hago antes de que empieces la charla, la frase que me diste, que está en el afiche, la educación del hombre debe comenzar por la poesía, ser fortalecida por la conducta justa y consumarse en la música. ¿De quién es esto y por qué elegiste esta frase? Ojalá esa frase fuera mía. Esa frase es del maestro Confucio, un poco sospechoso de no ser un verdadero genio. Y es una frase que he elegido porque me parece todo un principio vital. La educación debería construirse partiendo de la premisa de las humanidades. Las demás disciplinas son importantes, de hecho son fundamentales, todas lo son. Ese divorcio absurdo entre las ciencias y las letras sirve de poco y es bastante ficticio. Pero desde luego la primacía de las humanidades en la construcción de los espíritus es algo que tiene que ver con esta tríada, ¿no? De la que forma parte la poesía, de la que forma parte la música y el resto de disciplinas que sirven para construir una personalidad. Por eso he elegido esta frase como frase motivadora para esta pequeña charla. Fantástico. Esa es la primera pregunta. Yo
dejo mi micrófono apagado, me quito mi imagen de aquí y te dejo que nos comentes esos minutos sobre esta relación entre literatura y música. Muchas gracias, cuando quieras. Mil gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos en Colombia, buenas noches desde España. Lo primero que debo decir es que me siento privilegiado por estar entre vosotros. Me siento satisfecho por estar acogido a vuestra hospitalidad, a vuestra atención y a vuestro afecto. Y me siento particularmente dichoso porque hoy mi anfitrión es uno de mis discípulos más queridos, Carlos García Ruiz, el maestro Carlos García Ruiz, a quien me une una larga y muy valiosa amistad. Debo deciros, queridos alumnos de la Universidad del Bosque, y os lo digo con la certeza que me otorga saber de quién estoy hablando, y lo conozco como pocas personas en este mundo, quiero deciros, digo, que sois absolutamente afortunados por tener un maestro como Carlos García Ruiz. Exprimidle, sacad de él todo lo que podáis, porque tiene un talento extraordinario y os va a dar mucho. Os lo digo una vez más, sois unos privilegiados. Y esta satisfacción también tiene que ver con un hecho de complicidad, y es que me estoy dirigiendo a alumnos que estudian teatro. Es decir, alumnos que estudian una disciplina que es una forma extraordinariamente valiosa de la recreación en todos los aspectos. Y yo hoy me propongo hablar precisamente de la recreación musical de la poesía a partir, en este caso, de mi propia experiencia creativa. Mirad, quisiera partir de una simple frase, una frase con 3 palabras, una frase sencillísima que todo el mundo entenderá. Sale el sol. Esto es un enunciado perfectamente comprensible en sí mismo. Y lo es porque la función propia del lenguaje, como bien sabéis, es la función representativa. Una frase tan elemental como sale el sol no necesita de ningún tipo de explicación para personas que han interiorizado la relación entre significante y significado. Pero el lenguaje verbal, el lenguaje humano construido con palabras, que es, repito, perfectamente comprensible en sí mismo, puede incluso perfeccionarse gracias a otra función, la función poética, esa función en virtud de la cual utilizamos el lenguaje para suscitar la extrañeza o la belleza. Fijaos en esta pequeña estrofa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Sobre todo escuchad, porque habrá un efecto acústico que muy probablemente no os pasará inadvertido. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Es decir, en esta estrofa el lenguaje verbal no solo es representativo, sino que se torna imitativo a través de la aliteración, es decir, ese efecto imitativo que la consonante S nos da imitando el rumor del aire y del agua. O sea que si el lenguaje verbal es suficientemente representativo, suficientemente poderoso en cuanto a su significatividad por sí mismo, cabe incluso la posibilidad, como veis, de que pueda convertirse en doblemente significativo en virtud de la expresividad que le otorgan los recursos literarios. ¿Y el lenguaje musical? ¿Qué ocurre con el lenguaje musical? Bien, partimos de la premisa de que la música es fuertemente expresiva, ¿cómo no? Pero ¿tiene que ser la música representativa? ¿Tiene que ser el lenguaje musical representativo al igual que lo es el lenguaje verbal? Dicho de otra forma, ¿debe evocar el lenguaje musical un mensaje? No digo una intención, no digo un sentimiento, digo un mensaje. Es decir, un mensaje inteligible, un mensaje que se pueda entender. Una respuesta suficiente y autorizada es que
La música, obviamente, comunica, pero comunica de otra forma. Sin embargo, la música también puede ser descriptiva, puede ser imitativa incluso. Es el caso de la llamada música programática, en la que, como indica su nombre, hay un programa. El compositor quiere cumplir un determinado programa. Otra cosa es que podamos entender ese programa solo a través del lenguaje musical. Me explico. O mejor, dejemos que la música se explique. Empezaba mis palabras, después de la salutación y de los agradecimientos, con una frase muy sencilla. Sale el sol. Pues bien, esto, sale el sol, es lo que quiere conseguir, es lo que quiere expresar, es lo que quiere describir el romántico Edvard Grieg en la segunda mitad del siglo XIX, en el primer movimiento de su suite Peer Gynt número 1. Voy a poner ese fragmento musical hasta el punto en el que creo que vamos a darnos cuenta de que sale el sol. Hay un momento en el que se ve claramente que el sol está saliendo. Voy a lanzar la música en ambiente. Hemos hecho la prueba antes, Carlos y yo, creo que se escucha bastante bien. Por lo tanto, permaneced atentos. Repito, es el primer movimiento de la suite Peer Gynt número 1 de Edvard Grieg. Los enlaces que voy a utilizar 4 enlaces en esta comunicación, se los voy a pasar al maestro García Ruiz para que él pueda compartirlos con vosotros. Vamos a ver, a ver cuándo sale el sol. Y la música nos lo va a indicar. Atentos, que va a salir el sol ahora. Os confieso que me resulta muy difícil parar la música, pero hay que pararla. Claro, conoceríamos la intención de Edvard Grieg sin mis explicaciones. Esta es la diferencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje musical. Por descontado, cada uno tiene su fuerza, cada uno dispone de sus recursos, cada uno atesora sus secretos y los dos, el lenguaje verbal y el lenguaje musical, se recrean mutuamente. Así como este movimiento recreador se da en ambos sentidos, es decir, la literatura puede recrear a la música y la música puede recrear a la literatura, yo hoy voy a detenerme exclusivamente en la recreación musical de la literatura. De ahí el ejemplo de Edvard Grieg, porque Edvard Grieg recrea musicalmente una obra literaria, un drama, una obra de teatro precisamente. He elegido una obra de teatro en homenaje a un grupo de alumnos preferentemente compuesto por estudiantes de teatro. El drama Peer Gynt de su compatriota Henrik Ibsen, siempre en la segunda mitad del siglo XIX. Y por un sentido elemental de la coherencia, y también porque es lo que habíamos hablado Carlos y yo, a él le había parecido interesante esta propuesta, voy a centrar los ejemplos en las recreaciones musicales de mi poesía. Es decir, en algunos casos de compositores, de cantautores, de grupos musicales, que han convertido mi poesía en música o en canción. La música puede recrear a la literatura en general y a la poesía en particular de tres maneras. Es decir,
Hay tres formas de recreación musical de la literatura y de la poesía. Yo les denomino respectivamente música sugerida, música añadida y recreación integral de música y texto. Y es muy fácil diferenciarlas. La música sugerida es solo música, es decir, una composición musical que surge como respuesta al estímulo que para el compositor significa la lectura de una obra literaria. Es decir, yo, compositor musical, leo una determinada obra literaria y, inspirado en esa obra literaria, compongo una pieza exclusivamente musical. Repito, la música sugerida es solo música. Esa inspiración puede basarse en un elemento del universo musical del autor, en un personaje, en un poema concreto, en un determinado tema, en un grupo de capítulos, en el conjunto. He tomado como ejemplo una composición musical de otro antiguo alumno mío. A mí la vida me ha regalado antiguos alumnos tan queridos como Carlos y como muchísimos otros. Una pieza musical denominada A Hero Within, del compositor José Javier Salsoso, compuesta en el año 2019, que consiste en una recreación de un poema mío. El poema se titula Recuerda su infancia en primavera, de un grupo de poemas titulado Nostalgia y soledades del ermitaño Antero Freire, publicado por primera vez en el año 2017. Primero voy a leeros el poema, he elegido poemas cortitos, y después vamos a escuchar 2 minutos de la recreación musical de José Javier Salsoso. Algún día yo tuve 9 años, ¿acaso algún día? Y el mundo eran mi calle y mis bolsillos, mis padres, mis amigos, mi casa y mis juguetes. Y en mayo el mundo aquel era más grande. La primavera entonces era amable, domingo claro con olor a chicle y a niña perfumada con lavanda. Y el campo era una alfombra de amapolas al lado de mi clase en el colegio. La calle olía a hierba y a promesas, y a sol por la mañana, y a pan recién cortado de merienda, y a espiga verde sobre el campo amigo. Y el mundo en primavera era más grande aún, mucho más grande. Pues bien, inspirado en este poema, José Javier Salsoso ha compuesto esta pieza musical. Esto no forma parte de la pieza, ¿eh? Esto es la carátula. Yo os digo cuándo empieza. Ahora. Perdonad, perdonad, que me he equivocado. Un momentito, por favor. Esto tiene una solución fácil. Perdonad. Disculpad, por favor. Porque por un error mío se saltó la interpretación. Ahí va. Esta es la carátula, repito. Ahora.
La pieza dura más, pero basta con una muestra de 2 minutos para que se vea en qué consiste esto que denominamos música sugerida. La segunda modalidad es la música añadida. Así como en el caso de la música sugerida, el lenguaje musical era estrictamente musical, en el caso de la música añadida, la música se pone al servicio de la literalidad de la palabra. Es decir, se parte de un texto, casi siempre un poema, y al servicio de ese texto se compone una música que sirve o para cantar ese poema o para recitar ese poema. El recitado tiene que ver con la modalidad del denominado melólogo. En este caso, estamos hablando de una canción, es decir, un compositor que tiene 2 facetas, una como compositor de música culta, Pedro Mariné, el maestro Pedro Mariné, y otra con un alter ego como cantautor de música popular, Pedro de Sacato, compone una canción denominada Canción de ausencia, que es la recreación del poema tercero de mi libro Canción de ausencia rota de mi señor silente, publicado en 2008. Voy a leeros el poema. ¿Cómo llevarme, Oniria, las prendas que no tengo? El fleco de un vestido, sus borlas o su encaje. Un guante que posaras en tu regazo dulce bañado en el aroma del ámbar y tus manos. O aquel pañuelo blanco que atesoró tus lágrimas cuando te vi llorando sin que tú lo supieras. ¿Cómo llevarme, Oniria, prendas que no me diste si no te dije nunca cuánto las quise mías? Me llevaré prendida de tu recuerdo alado, memoria de las prendas que tocaron tus prendas, memoria de la piel que acarició el vestido, memoria de las manos guardadas en tus guantes, memoria de los ojos que consoló el pañuelo, y guardaré tus prendas a salvo del olvido, sin que tú sepas nada, sin que tú sepas nada. Pues vamos a escuchar un par de minutos de la canción compuesta por Pedro Mariné, titulada precisamente Canción de ausencia, y que forma parte de su disco Fechorías, publicado hace apenas 2 años, 3, en 2018, se publicó en el año 2018. ¿Cómo llevarme, Oniria, las prendas que no tengo? El fleco de un vestido, sus borlas o su encaje. Un guante que posaras en tu regazo dulce. Bañado en el aroma del ámbar y tus manos. O aquel pañuelo blanco que atesoró tus lágrimas cuando te vi llorando sin que tú lo supieras. ¿Cómo llevarme, Oniria, prendas que no me diste? Si no te dije nunca cuánto las quise mías. Memoria de las prendas que tocaron tus prendas.
memoria de las manos guardadas en tus guantes. Como dispondréis del enlace completo, podréis escuchar la canción en su totalidad porque hay un cambio de ritmo muy interesante que proporciona una importante intensidad a la música y sobre todo también a la letra en la medida en que representa el soporte para la música. Y nos queda la tercera modalidad y última, y ya termino. La música y el texto combinadas en lo que yo denomino recreación integral de música y texto. Así como la música sugerida era solo música, así como la música añadida era música al servicio de la literalidad de un texto, la recreación integral de música y texto implica una doble recreación, es decir, partiendo de un texto original, se llega a un texto originado al servicio del cual se compone una música. Por lo tanto, un texto alfa genera un texto beta y ese texto beta es objeto de una recreación musical. No vamos a poner ninguna porque no tengo ningún ejemplo mío de recreación integral de música y texto, pero en los enlaces que voy a mandarle al maestro Carlos García Ruiz tendréis el momento inicial del Quijote hip hop o hip jote, representado en el año 2005, concretamente la introducción a cargo del rapero Zenit. Seguro que os gusta y seguro que sirve para completar este recorrido musical que parte, como habéis visto, y termino, de la consideración de que el lenguaje verbal y el lenguaje musical se pueden recrear mutuamente y que hay tres formas elementales de esa recreación que he intentado compartir con vosotros: la música sugerida, la música añadida y la recreación integral de música y texto. Con esto cumplo el tiempo que se me ha asignado. Se me han asignado 20 minutos. Espero haberme ceñido a los 20 minutos. Quizá me he pasado alguno más, no lo sé, pero tampoco he sido demasiado generoso conmigo mismo. Y ahora quedo a disposición tanto del maestro Carlos García Ruiz como de todos vosotros, en la medida en que deseéis formularme preguntas, observaciones o incluso objeciones. Evidentemente, lo que yo he dicho dista mucho de ser definitivo, es tan provisional como cualquier otra reflexión que se pueda plantear en torno a lenguajes tan sutiles, tan frágiles como son el verbal, quizá más consistente, y el musical, más abstracto, pero igualmente evanescente muchas veces y muy poderoso por lo que evoca y por lo que expresa y por lo que sugiere. Queda a vuestra disposición y devuelvo la palabra a Carlos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por esta mini lección, que nosotros tenemos un proyecto de mini lecciones también más adelante, que podrás más adelante ver. Yo sobre esto te hago, esto que has comentado, hay un libro que publicaste que se titula Música y alteración y otros textos sobre la música y su relación con la literatura. Yo tuve la suerte de, uno de los viajes que hice a España, estuve en la presentación. Aquí está el libro, para que vea Santiago también que yo me tomo las cosas en serio y lo traje hasta Colombia. Y hay un capítulo que hablas de la enseñanza, ¿no? Que es lo que me gustaría también hablar, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo aplicas tú esto de la mezcla entre la literatura, música? También sé que en otros momentos hablamos de música y cine, ¿no? Lo recuerdo, y sobre cine de terror especialmente. ¿Cómo nosotros, primero para los profes que están ahí conectados y para los alumnos, cómo lo podemos aplicar al tema de la enseñanza, que me parece que en este ámbito es muy interesante? ¿O cómo lo aplicas tú? Bien, hay que partir de una premisa imprescindible. Para aplicar los recursos musicales a la enseñanza, sobre todo de las disciplinas humanísticas, y en el caso del teatro es perfectamente posible, uno tiene que querer hacerlo. Y si uno quiere hacerlo es porque cree en la conveniencia didáctica de la aplicación de esos recursos. Yo he ido detrayendo a lo largo de los años diferentes recreaciones musicales de diferentes piezas literarias, bien obras, bien textos o bien personajes, desde la Edad Antigua
hasta la literatura rigurosamente actual, de forma tal que tengo un programa musical paralelo compuesto por recursos que voy utilizando para que mis alumnos de literatura puedan entender este diálogo fecundo entre la literatura y la música. Y no me refiero solamente, ni muchísimo menos, a la poesía, me refiero también a la prosa, a las diferentes manifestaciones del teatro y también a veces a las recreaciones literarias de la historia. Y aquí el abanico es tan amplio como, pues fijaos, pues desde Víctor Jara cantando a Miguel Hernández hasta, pues, ¿qué queréis que os diga? El grupo de heavy metal Burdalac recreando al rey Arturo y concretamente a Nineve, es decir, a Liliana o Viviana, pasando por cantantes populares y folk tan sumamente brillantes y tan originales como pueden ser el propio Pedro Mariné, entre otros muchos. Esa es mi propuesta. Es una propuesta atendible. Solo hay que tener la fe necesaria como para creer en su vigor y la audacia necesaria como para romper la zona de confort y utilizarla en el aula. No hay más secreto. Vale. Bueno, a todos los que nos están escuchando, si alguien quiere hacer una pregunta, en el chat puede dejarla escrita y yo la leo. Aquí está la primera pregunta de Carlos Mario Mendigaña. Dice, una pregunta. En la recreación integral de música y texto, se podría decir que los dos elementos, tanto musical como textual, se crean con el objeto de complementarse el uno al otro. Claro, en efecto. Y los dos, a su vez, complementan al texto original. Entenderéis esto fácilmente si hablamos de la ópera, ¿correcto? Pensad, por ejemplo, en el Don Giovanni de Mozart, ¿correcto? El Don Giovanni de Mozart es la mezcla de un libreto y de una partitura. El libreto recrea el Don Juan, partiendo obviamente de Tirso de Molina, partiendo del Burlador de Sevilla, porque en este caso Mozart es anterior a Zorrilla, es anterior a la recreación romántica de Tirso de Molina. Por lo tanto, el libreto de la ópera recrea la obra literaria originaria, que es el Burlador de Sevilla, y el compositor, en este caso Mozart, compone una partitura al servicio del libreto inspirado en la obra original. Esta es la cadena. Aquí tenemos otro de Jorge Fernando Espina, el maestro Fernando Espina, es profesor también de nuestra carrera. Dice, ¿el caso de la novena sinfonía de Beethoven sería entonces el de recreación integral? No. En el caso de la novena sinfonía, concretamente el movimiento habitualmente, la parte del movimiento habitualmente conocida como el himno a la alegría, es una recreación del poema homónimo de Schiller, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Hola? Sí, se cortó un poco. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Lo que estaba diciendo es que el famoso himno a la alegría, la novena sinfonía de Beethoven, en la recreación es un ejemplo de música añadida porque esa pieza musical sirve para cantar un poema de un romántico contemporáneo. Vale. ¿De acuerdo? Perfecto. Magda Paola Niño, también profesora, dice, vimos ejemplos de música compuesta a partir de tus textos. ¿Has escrito textos a partir de algunas piezas musicales? Sí, claro que sí. Los he escrito y en ellos la música es un telón de fondo amable. Tengo un proyecto difícil porque resulta muy complicado encontrar las palabras adecuadas toda vez que implican una relación entre un sentimiento y el estímulo que lo suscita, al que yo denomino playlist, que debería ser un poemario que recrea verbalmente un grupo de canciones que son representativas de mi vida. No sé si tendré la habilidad y la capacidad de acometerlo porque implica trabajar con sentimientos muy sutiles y muy discutibles. Pero en alguna ocasión la música ha sido un telón de fondo. Por ejemplo, en Sombras de la Huella, en mi segundo poemario,
hay un poema dedicado a Gary Cooper, precisamente, y a otros grandes actores que han destacado por ser protagonistas de películas del oeste. Y en otro poema titulado El hombre de la armónica, l'uomo de la armónica, recreo musicalmente, literariamente en este caso, la importancia que tiene la banda sonora de ese enfrentamiento épico entre Charles Bronson y Henry Fonda en una escena final que es absolutamente crepuscular. Si habéis visto la película de Sergio Leone, Hasta que llegó su hora, C'era una volta il West, y veis esa escena del duelo, el poder que tiene en ese momento concreto la música es extraordinario. Pues bien, en ese poema yo me refiero al poder evocador de esa música en concreto. Y me siento muy honrado porque los colegas pregunten. Aparte de los alumnos, me siento distinguido por las preguntas que me hacen mis colegas. Veo que alguien pregunta por las 4 estaciones. He visto un flash por ahí. ¿Hola? Micrófono. Ay, listo. Sí, decía que es que se me borró, salí, volví a entrar, entonces las preguntas anteriores a la de Luis Alejandro Ramírez, agradezco que las vuelvan a poner. La de Luis Alejandro dice, ¿qué poetas han influenciado en el desarrollo de tu escritura? Muchos. Si tuviera que hacer una selección apresurada de aquellos que yo considero más representativos, hablaría de Garcilaso de la Vega, hablaría de Quevedo, hablaría de Pedro Salinas, hablaría de Rafael Morales, sobre todo, hablaría de los románticos alemanes, hablaría de los estoicos, no tanto como poetas cuanto como filósofos. Han sido muchos y muy importantes. Tengo otros poemas que recrean a Weisstein Auden, que recrean a José García Nieto, que recrean al mismo Gustavo Adolfo Bécquer, que recrean a Paul Éluard, que recrean a Julia de Burgos, la gran poeta de Puerto Rico. Son muchas mis influencias y me siento, por cierto, muy seguro y muy orgulloso de ellas. Vale. Tengo aquí una que escribe Magda, que creo que era la de Santiago Melo. Dice, ¿en qué grupo de música programática se clasificarían las 4 estaciones de Vivaldi, teniendo en cuenta que los sonetos en los que se inspira también fueron escritos por Vivaldi? Exacto. Sería un ejemplo claro de música sugerida, con la diferencia de que el estímulo literario es autoría del propio Vivaldi. Es decir, el propio autor compone unos sonetos, por cierto, esto es discutible, es decir, la atribución definitiva de esos sonetos a Vivaldi no está del todo comprobada, se cree con cierto fundamento que son obra suya, pero en cualquier caso, sean obra suya o no lo sean, es un ejemplo de música sugerida. Es más, ahí recomiendo especialmente el primer movimiento del verano. Esto que estoy explicando, a instancias de esta pregunta que agradezco mucho, se puede comprobar especialmente en el primer movimiento del verano. Si tenéis tiempo, escuchad ese primer movimiento y comparadlo con el texto del soneto y vais a ver hasta qué punto la música programática pretende ser descriptiva, pretende cumplir ese programa que en este caso parte de un estímulo verbal. Sería, por lo tanto, un ejemplo claro de música sugerida. Muy bien. Andrés Felipe Bolaños dice, hoy en día, en el mundo teatral y audiovisual, la tecnología ha tenido un papel muy importante. ¿Cómo la tecnología o la actualidad deforman el objetivo natural de la música? No creo que lo deformen. En todo caso, creo que lo transforman. Creo que lo mejoran, lo perfeccionan. Es decir, pienso, por ejemplo, en el momento en el que en los años 70 los sistemas de grabación, sobre todo en música rock, se nutren de la aplicación de ciertos compresores de sonido que hacen que la nitidez con la que ese sonido llega a nosotros se dispare y se haga infinitamente más poderoso. Os pongo otro ejemplo. Si vosotros tomáis la canción A Day in the Life de los Beatles, del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, vais a ver cómo al final
se producen unos efectos de distorsión que pueden parecer cacofónicos, que pueden parecer incómodos y sin embargo cumplen una función que está orientada a conseguir ciertas respuestas. O lo mismo ocurre, por ejemplo, si escucháis una canción como Heroin de Lou Reed, en la que hay una especie de melé musical distorsionador que hace que eso parezca ruido y sin embargo cumpla una función. La tecnología no tanto deforma, cuanto en todo caso transforma o recanaliza las posibilidades de la música. Yo no tengo nada que reprocharle a la tecnología musical, sinceramente. No, nada en absoluto. Tengo que entender que es el resultado de los tiempos y no tengo por qué convertirme en un purista y entender que la música pura está en un momento determinado. Ahora mismo, una buena parte de la música culta que se compone en nuestros días es música electrónica. La música con el ceremín es una música obviamente electrónica. La música con las ondas Martenot, que se puede escuchar, por ejemplo, en el Gólgota de Jacques Ibert, que ya es una obra relativamente antigua, desde luego no se aparta mucho del disfrute de la música que uno puede encontrar en Vivaldi o en Bach. Solo es cuestión de aceptarlo. Y a partir de ahí cada cual tiene sus gustos. Es decir, a mí la música dodecafónica no me motiva, pero reconozco que ciertas piezas de Schoenberg, por ejemplo, o posteriormente a él de Penderecki, recientemente desaparecido, sí que me motiva. Daniela Zavala, que también es maestra, es la profesora que, por eso digo porque la preguntaba por ahí, es la profesora que se encarga del teatro musical, del énfasis en teatro musical. Dice, maestro, sus ejemplos me recuerdan al romanticismo musical como la Sinfonía Fantástica de Berlioz y ejemplos claros de Schubert como el Lied de Margarita de la Rueca. Perfecto. Me gustaría saber si puede darnos algunos ejemplos sobre cómo unir estos conceptos con el teatro musical moderno. Tratar de hacer una conexión entre la música clásica con lo que entendemos hoy como teatro musical. Perfecto. Bien, hay dos formas de hacer esa conexión. Una relativamente sencilla es la musicalización convencional de una obra teatral. Carlos y yo, que trabajamos juntos durante una temporada muy hermosa, hicimos esto con mucha frecuencia. Es decir, él componía textos magníficos, obras teatrales que ya están publicadas y que ya tienen el sabor casi de lo clásico, y yo buscaba piezas incidentales que, sin haber sido compuestas para esa ocasión, podían servir para expresar los sentimientos que representaban o transmitían esos textos. La otra, obviamente, es más cara. Hombre, la primera no es más barata porque hay que satisfacer los derechos de autor, salvo en el caso de que sean derechos de autor liberados. Pero en el segundo caso es mucho más oneroso desde el punto de vista económico porque implica que un compositor, a instancias de un dramaturgo, componga la música incidental inspirándose en el texto correspondiente. Se me ocurren esas dos formas de armonización, pero es posible que haya otras, tan contundentes, tan brillantes y tan eficaces como estas. Se me ocurren estas dos. Muy bien, gracias. Julián Zuluaga dice, ¿qué te motivó y cómo inicias a incluir la música en tu trabajo? Bien, hombre, hay una explicación entrañable que tiene que ver con mi historia personal. Todos somos el resultado de una historia personal. Todos somos la consecuencia de una larga peripecia en el tiempo. Yo cuando era niño, me quedé muy pronto solo en casa. Mis padres salían muy pronto a trabajar y yo me quedé solo en casa, no como la famosa película de Macaulay Culkin, es decir, no estaba haciendo trastadas ni estaba en peligro. Mis padres siempre me protegieron, gracias a Dios, y les debo todo lo que soy, pero ellos tenían que salir muy pronto a trabajar. Mi madre se levantaba a las 5 de la mañana, mi padre se levantaba a las 6:30 y yo me quedaba solo en casa pues en torno a las 7:30 aproximadamente de la mañana. Me levantaba solo, me hacía mi desayuno, me hacía mi cama, con 8 años, ¿de acuerdo? A partir de ese momento la radio fue una compañía extraordinaria para poder sobrellevar esa soledad. Y a partir de ese momento la música se convirtió en un paisaje fundamental para entender mi vida. Y entonces generé un autodidactismo musical, porque yo no soy, aunque hay quienes consideran con mucha generosidad que soy musicólogo, esto solamente es consecuencia de su generosidad,
Yo más bien me considero un melómano impenitente. Gracias a esa necesidad de escuchar música durante esas horas, yo fui generando unos gustos, fui ahondando, profundizando y cultivándome musicalmente, hasta que descubrí, también de forma intuitiva, cuando empecé a estudiar filología, esa relación estrechísima, irrompible que hay entre la literatura y la música. Y ese fue el momento en que descubrí la posibilidad de convertir todo eso en un recurso didáctico poderoso y eficaz. Muy resumidamente, esta puede ser la historia que responde a la pregunta que me formulas. Muy bien. Daniela Pinilla, también profesora de canto de la universidad, dice: maestro, estas tres premisas de unión de la música y el texto hacen parte de su propia investigación. Es decir, son premisas que usted mismo ha llegado a concluir. En ese caso, ¿dónde podríamos tener acceso a dicha investigación para la lectura? Muy sencillo. Y si os parece bien, le paso a Carlos el enlace de mis páginas en Dialnet y en Academia Edu, donde tenéis a vuestra disposición varios artículos en los que hablo de esta relación entre la música y la literatura. Concretamente, hay 2 capítulos del libro en los que hablo de la relación entre Don Quijote y el rock. Por otra parte, mi libro, Música y Alteración, está disponible en ResearchGate, que es una página de recursos de acceso libre, cuyo enlace también facilitaré a Carlos. Por lo tanto, tenéis la posibilidad de, si lo deseáis, profundizar en esas investigaciones, y yo me siento muy honrado porque lo hagáis. O sea, me comprometo, junto con los enlaces que le voy a pasar a Carlos, me comprometo a pasarle también estos enlaces de estas páginas en las que podéis acceder libremente a mis investigaciones. Y repito, me sentiré honrado por ello, y me sentiré aún más honrado si me dais una retroalimentación. Y si os es útil, ya ni os cuento. Vale. Yo recuerdo que yo tengo el libro de Música y Alteración. Entonces, si alguien lo necesita, lo podemos ver cómo podemos usarlo. Este libro, Santiago, cuando se presentó, cuéntanos un poco lo de esto de la Fundación Teodora. Ajá. Me parece interesante. Bien, este es un libro que tiene 2 explicaciones o 2 grandes fundamentos. Uno de ellos, evidentemente, mi amor por la música y por la literatura. Cuando hablo de amor por la música, hablo de amor a partes iguales por la música culta y por la música popular. Para que no haya ningún tipo de duda, yo vibro igualmente con las 4 estaciones de Vivaldi y con Iron Maiden, para que no haya ninguna duda, ¿de acuerdo? Es más, yo doy fe de ello. Para que no haya ninguna duda, amo especialmente el heavy metal y particularmente el metal épico y el power metal. Tengo, por cierto, 2 colegas colombianos, por cierto, cervantistas los 2, sobre todo ella, que tienen un dominio del heavy metal extraordinario, y cada vez que nos vemos intercambiamos cromos sobre heavy metal. Bien, y la otra gran razón es que de vez en cuando, puesto que yo no vivo de la poesía ni vivo de los libros que publico, porque si hubiera que vivir de los libros que publico estaría en la más absoluta de las mendicidades, ¿de acuerdo? Es decir, es posible que haya personas que puedan vivir de lo que publican. Yo, desde luego, no, lo digo con toda modestia. Yo vivo de mi sueldo como profesor universitario. Entonces, me puedo permitir de vez en cuando el lujo de conceder todos los derechos de autor de mis libros a ciertas causas benéficas. Este es el caso. El libro Música y Alteración se ha publicado de forma tal que todos los derechos obtenidos, todos los beneficios obtenidos por las ventas del libro van a la Fundación Teodora. La Fundación Teodora es una fundación que trabaja con niños hospitalizados en España. Yo renuncio a mis derechos de autor y todos los beneficios económicos por la venta del libro, todos íntegramente, van a la Fundación Teodora. Ya hemos podido mandar una cantidad respetable, pues cerca de 1.400 euros aproximadamente, que no es una millonada, pero desde luego es una cantidad lo suficientemente digna como para sentirnos satisfechos. Santiago Melo dice: los álbumes conceptuales son álbumes concebidos para que todas las canciones que lo componen traten un tema común o cuenten una historia. Un ejemplo sería The Wall, de Pink Floyd, o Trench, de 21 Pilots. En efecto.
¿Eso contaría como música programática o es simplemente música? En este caso sería un ejemplo, por la vía del rock, de música programática, con un matiz. Y es que, así como el caso de The Wall, el programa está muy claro y además el programa es un programa paralelo, puesto que también tiene que ver con una película, como muy bien sabéis. En otros casos, estos álbumes conceptuales se componen con ciertas mezclas de ciertas canciones próximas que se pueden colgar de una percha. Pero atención, a veces ocurre que la percha es posterior a las canciones. No sé si me estaré explicando. Estoy intentando explicar esto con cierta sutileza para, ¿cómo decirlo? Para no dejar en evidencia algunos ejemplos que se han nutrido de este curioso subterfugio. Pero sería un caso de música programática. Okay. Mira, por ejemplo, estoy pensando en un caso muy concreto. Hay un disco de The Alan Parsons Project del año 1976, Tales of Mystery and Imagination, que es una recreación musical a partir de los textos de Edgar Allan Poe. Pues ese es un ejemplo de álbum conceptual que tiene que ver con música programática. Concretamente, una pieza llamada El hundimiento de la casa Asher, que está inspirada en el relato homónimo de Edgar Allan Poe, es un ejemplo precioso de suite musical. Podría pasar por ser perfectamente clásica y que se adscribe a la categoría de música programática. Bueno, mientras llegan otras preguntas, yo voy a enfocar el tema hacia la charla hacia la educación, lo que dijimos también al principio, ¿no? Y quiero introducir esto con un poema tuyo del libro Ética y Retórica de Jacobo Sadness, que especialmente me gusta debido a lo que nos dedicamos nosotros aquí, ¿no? Y luego yo te pregunto, es el número 10 de Ética y Retórica a Jacobo Sadness, que aquí está. Dice, esfuérzate en saber, Jacobo, estudia, supérate en las cosas que conoces y aprende que el valor de lo que sabes es ser la puerta abierta a cuanto ignoras. No te conformes nunca con las píldoras que te administrarán los informados. Critica, duda, aléjate. Cuestiona todo lo que haga mella en tu criterio. Pero si alguna vez quiere tu suerte poner a un hombre sabio en tu camino, escúchale en silencio y luego abreva en el limpio caudal de su venero. Y si algún día crees que sabes algo, no quieras convertirlo en un adorno. Recuerda que saber más que los otros quiere decir callar cuando convenga. Leo este porque me parece que es una fantástica introducción escrita por ti mismo al tema que viene ahora. Nosotros estamos en la situación actual, en España igualmente, donde se ha tenido que virtualizar toda la educación, todos los sistemas, tanto de colegios como de universidades, ¿no? Tú tienes más experiencia en esto porque ya hace tiempo que trabajas en UNIR, incluso en la maestría en educación, que creo que te da más presencia y más autoridad para hablar de ello. ¿Cómo entiendes que vamos a tener que encauzar la educación virtualmente, sobre todo desde carreras como la nuestra, que a priori no es virtual, ¿no? Pero tenemos que encauzarla de alguna forma. ¿Crees que esto puede afectarnos, no puede afectarnos, o es algo que tenemos que asumir porque es así y es una forma más de aprender y de trabajarlo, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? La respuesta es muy sencilla. Por una parte tenemos que aceptarlo, pero por otra parte va a afectarnos y para bien. Pongamos un ejemplo. Esta situación es un ejemplo. Es decir, esta charla que yo estoy compartiendo tan gratamente con vosotros, en la que estoy disfrutando muchísimo por vuestra amabilidad y por vuestra atención, es un ejemplo muy claro de virtualización presencial. Esta es una sesión virtual presencial. Así es como las llamamos en la Universidad Internacional de La Rioja, virtual presencial o presencial virtual. Virtual porque evidentemente yo estoy transmitiendo, estoy compartiendo con vosotros estas ideas a través de una pantalla, pero presencial porque es absolutamente cierto y real que soy yo quien está en este lado y sois vosotros quienes estáis en el otro. Por lo tanto, las enseñanzas presenciales virtuales no pierden ni eficacia ni vigor. En todo caso, hacen que el profesor
se replantee didácticamente ciertas rutinas y ciertas estrategias, pero el impacto y la eficacia de la enseñanza virtual presencial está absolutamente demostrada. Os digo más, yo que soy, y Carlos lo sabe porque forma parte de mi vida, de lo mejor de mi vida, al igual que también lo sabe, he visto por ahí a Fermina Ponce, la poeta Fermina Ponce, la grandísima poeta Fermina Ponce, colombiana, afincada en Estados Unidos, a quien tanto quiero y a quien tanto admiro. Tanto Carlos como Fermina, como quizá alguna otra persona que en este momento pueda estar escuchándome, que me conozca personalmente, saben que yo no soy nada ni nadie sin los afectos. Es decir, yo necesito querer a la gente y necesito que la gente me quiera. Y trabajo para querer a los demás y trabajo para que los demás me quieran. Es un planteamiento muy simple. Mi relación afectiva con mis alumnos, que son alumnos de esta forma, no es ni muchísimo menos intensa, ni muchísimo menos cierta. Yo he ganado grandísimos amigos entre mis alumnos virtuales presenciales. Y la eficacia de la enseñanza virtual presencial está ahí. Es un hecho. En la Universidad Internacional de Rioja trabajamos virtualmente. Y dentro de poco vamos a lanzar, atención, vamos a lanzar un máster en retórica y oratoria y vamos a lanzarlo en la modalidad virtual presencial. Es perfectamente eficaz. Con lo cual, por una parte hay que aceptarlo, pero por otra parte nos va a afectar para bien, no tengo ninguna duda. Repito, si alguien tiene alguna pregunta, pues que la escriba y yo la comento. Yo mientras sigo con mis cuestiones. Aquí sale Noribet, también escribe algo. Noribet Camacho. Buen día, maestro. ¿Cuál cree que ha sido el impacto musical de Bertolt Brecht en el teatro? ¿Usted consideraría que este género teatral puede ser considerado teatro musical? Si te refieres a la ópera de los tres peniques, ¿te refieres a esa obra en concreto de Bertolt Brecht? Creo que sí, sí, señor, dice. Perfecto. Sí. La influencia ha sido definitiva, primero por el impacto en sí mismo. Estamos hablando de Kurt Weill y estamos hablando de Bertolt Brecht, es decir, una alianza extraordinaria. Pero es que después, atención, ha habido tal impregnación en la música popular posterior que podéis encontraros con una canción como Alabama Song de los Doors, ¿cierto? que es una recreación precisamente de Moon of Alabama, y en España la misma Ana Belén recreó también este tema. El vigor de Bertolt Brecht en el teatro musical, entendiendo por teatro musical en este caso la ópera, es absolutamente indiscutible. Muy bien. Sí, yo creo que de esto del teatro musical de Bertolt Brecht es algo que hemos hablado mucho en la carrera, unos pros, otros en contra, y Noribet, claro, queda encantada con la respuesta. Muchas gracias. Yo sigo con Jacobo Sarnes, que sabes que es un libro que me gusta mucho porque te digo una vez me imagino a Jacobo escuchando, ¿no? Con unos ojos como platos allí. Dices una frase en el 4 que me parece interesante incluso para todos los alumnos. Este libro trata de una serie de poemas consejo que da alguien a Jacobo, apellidado Sarnes, ¿no? Es un poco, es como un poco muy romántico el nombre Jacobo Sarnes, vamos a decir así. Jacobo Sarnes es un existencialista empedernido. Pues eso es. Y en el 4 solo los dos primeros versos, ¿no? Jacobo, que ser bueno ha de dolerte, te lo dirán los hechos de los otros. Explícanos eso, ¿cómo que ha de doler ser bueno? Vamos a ver, ser bueno no tiene por qué producir dolor, faltaría más. Ser bueno tiene que producir una infinita satisfacción. Marco Aurelio, maestro estoico donde los haya habido, autor de los proverbios morales, tiene uno de estos proverbios que son uno de los puntos cardinales de la brújula de mi vida. Él dice, ¿cuál es tu profesión? Ser bueno. La bondad no produce dolor, todo lo contrario. La bondad produce un infinito grado de satisfacción porque no se puede ser bueno sin amor, está claro. Ahora bien, el segundo verso intenta desentrañar la clave, que ser bueno ha de dolerte, te lo dirán los hechos de los otros. Pero es que luego el poema sigue,
Es decir, aquellos que comieron de tus manos, etc. Es decir, aquellos que, habiendo recibido de ti esa bondad y ese amor, después te dejaron de lado y no fueron buenos contigo. Y sin embargo, ese poema acaba, como sabes, diciendo que ser bueno es el camino, no la cima. Es decir, que independientemente de la falta de proporción que haya entre las obras de los demás y las nuestras, la bondad tiene que presidir nuestros actos. Al margen de los dolores que pueda producir esa falta de proporción, la bondad tiene que producir esa búsqueda permanente de lo mejor de nosotros. El viejo ideal clásico de la calocagacía, ¿no? La alianza entre lo bello y lo bueno. Yo por lo menos creo en ello y me va muy bien. También me ha ido muy mal por esa desproporción, pero es igual. No me he apartado de mi camino nunca. Bueno, yo te hago aquí otro comentario que yo como he seguido la producción que has tenido desde hace muchos años, desde el tratamiento de las ideas y la organización del discurso. Fíjate tú, ¿de cuándo es este librito? Que lo utilizo muy a menudo en clase, por cierto. 1945. Fíjate, yo me he fijado en muchos poemarios tuyos que son muy teatrales, ¿no? Porque normalmente tienes tendencia a referirte a alguien, ¿no? Necesitas un personaje a quien referirte. Por ejemplo, en la de Jacobo, pues está el Jacobo Sandnes, al cual se refieren los poemas, la carta de derrota del grumete James Wolfson, ¿eh? y en Canción de ausencia rota de mi señor Silente, donde también te refieres a alguien, ¿no? Entonces yo me recuerdo que tú escribes poemas que son monólogos, donde el monólogo, la base fundamental del monólogo es que el que monologa, el que habla, se refiere a alguien, ¿no? ¿Tú has pensado alguna vez en esta relación que tienes entre el poema y la escena? ¿O sí. ¿Sí? Sí, pero es una relación, digamos, natural, seguramente no ya solo natural, sino connatural, que yo no he pretendido forzar. Entre otras cosas porque aquí, más que una pretensión teatral, hay más bien un juego de heterónimos. Es decir, lo que yo hago con esta forma de escribir es desplazar determinados sentimientos, determinados caracteres, determinadas necesidades, determinadas inquietudes, hacia voces poéticas que yo mismo he creado y que tienen una personalidad propia. Es decir, Jacobo Sandnes es un poeta impulsivo, existencialista, romántico. Antero Freire, su maestro, el que le da todos estos consejos, es un maduro y venerable maestro estoico que vive apartado en lo alto de una colina, en el Cerro de Cabezas Altas. Este lugar existe, está cerca de Ávila, en Madrid. Es decir, Ávila está cerca de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, esto está cerca de Madrid, pero en Ávila. James Wolfson representa la audacia temeraria. Tediato, que es otro de mis heterónimos, representa la crítica, la parodia, la mordacidad. Pero después tengo también a Seryago de la Eterna Encrucijada, que representa el romanticismo, la generosidad, la búsqueda de todo a cambio de nada, y algún otro. No son estos, es decir, son Tediato, James Wolfson, Seryago de la Eterna Encrucijada, Conde Abascal, Jacobo Sandnes y Antero Freire. No, el Conde Abascal es otro. No, que va. Ese no soy yo. No. Es otro magnífico escritor. Lo de magnífico no lo digo por mí, ¿de acuerdo? Es decir, yo sería otro escritor, lo de magnífico va para él. Un magnífico escritor cuya identidad, evidentemente, los miembros de la discreta academia no podemos revelar bajo ningún concepto. Bueno. Daniela Pudia nos pregunta: maestro, ¿creería usted que en la recreación integral de música y texto también es válido añadir movimiento, ya sea dancístico o teatro no gestual, o es también musical y texto? Claro. La ópera rock, por ejemplo, o la ópera,
son dos manifestaciones de la recreación integral de música y texto que se nutren del movimiento. El teatro gestual, como dice Daniela en este momento, en el chat. Claro que sí. Luis Alejandro Ramírez. Esta pregunta que dice Luis Alejandro es tremenda. Dice, ¿cuál es el aporte de la poesía en el desarrollo humano? Bueno, admitiendo que no tenemos 3 horas para contestar a la pregunta, por el más sentido elemental de la cortesía hacia todos vosotros, voy a aducir una respuesta cortísima, el que cada cual le quiera conceder. Vamos a ver. Los poetas, nosotros los poetas, aquí tenéis al otro lado de la pantalla a un poeta, yo, somos las personas más insignificantes, las personas menos influyentes, las personas menos poderosas, las personas más prescindibles. No digo, por favor, imprescindibles, sino prescindibles. O sea, las personas de las que antes se puede prescindir, las personas más inútiles, si queréis entenderlo así, somos los poetas. ¿Qué pintamos en la vida? ¿Qué conseguimos? Al lado de cualquier médico que en este momento está luchando a brazo partido contra el coronavirus, tanto en Colombia como en España, o en cualquiera de los países en los que me estáis siguiendo en este momento, pues un poeta es de todo punto insignificante. Ahora bien, dicho esto, una cosa es ser insignificante y otra cosa es ser significativo. Si la poesía es una invitación para el disfrute, para el goce, para la elevación, para la perfección del ser humano, para el consuelo, para el sosiego, para el amor, evidentemente la poesía es de una enorme utilidad, lo cual quiere decir que, visto desde este punto de vista, la influencia de la poesía en la trayectoria de la humanidad ha sido extraordinaria. Insignificante, pero significativa. Fantástico. Magda, Paola, de nuevo. Retomando lo que nos has contado acerca de tu relación íntima con la música como constructora de tu vida, ¿cuáles canciones o compositores serían la banda sonora de esta? ¡Uf! Fijaos, yo tengo varias playlists, ¿de acuerdo? Tengo una playlist de música clásica y tengo una playlist de música popular. Voy a poner solo 3 ejemplos, tres ejemplos significativos de cada una. Por ejemplo, para mí, un compositor como Ralph Vaughan Williams, compositor inglés, es de un extraordinario valor. Otro inglés como Edward Elgar, por ejemplo. Brahms, por ejemplo. Johannes Brahms. Son 3 ejemplos que están entre otros muchísimos. Lo que pasa es que no quiero aburriros, no quiero convertir esto en un inventario inagotable. Y en cuanto a la música popular, pues puedo deciros que me entusiasma la música de los años 50, desde los Skyliners hasta Zap Hunter, pasando por Ricky Nelson, y llego hasta más o menos la música de los 80 y 90 dentro del heavy metal, es decir, puedo llegar hasta Iron Maiden y Metallica, por poner otro ejemplo, y paso por la chanson francesa, por Jacques Brel y por la canción italiana con Milva y Al Di La. Quiero decir, mis gustos son muy, muy variados. Hay ciertas manifestaciones musicales que respeto y que tolero, pero que no forman parte de mi horizonte, por así decir. Es posible que alguna de estas manifestaciones musicales os entusiasme a los demás, por lo tanto, no quiero hacer enemigos en esta charla, todo lo contrario, quiero acabar con muchos amigos. Genial. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. En el año 2017 sacaste una antología 1986-2017, que también tengo aquí, que se titula, que es un título que siempre me ha llamado mucha atención, ese es Vivir es llegar tarde a todas partes. ¿Qué significado tiene ese título? Vivir es llegar tarde a todas partes. Bien, empiezo por contestar a una pregunta que no me haces porque me interesa contestar a esa pregunta. Que sepan tus alumnos, que lo sepan, que en esa antología estás tú. Lo sabes.
Es decir, en esa Sí. antología, Sí, los sí, sí. miembros del grupo Paréntesis me hicieron un regalo precioso, que es un CD con poemas míos declamados por ellos. Tú estás ahí, tú declamas Yo veo uno. un poema, declamas el Nocturno de Río, concretamente. Sí. O sea que ahí estás tú, para que tus alumnos sepan que tú tienes una enorme proyección, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia, y alguna vez a tus alumnos alguien tendría que hablarles de ti, y si alguna vez tengo que ser yo, estaré encantado. Ahora, dicho esto, el título, Vivir es llegar tarde a todas partes, es el último verso de un soneto que acaba precisamente con ese verso. Es decir, yo tenía esta frase. Una vez yo acuñé esta frase. Yo siempre he entendido que la vida es un acto permanente de impuntualidad. Llegamos tarde a todo lo que es realmente importante. Vivimos llegando tarde a las cosas y a las personas que nos importan, porque somos así de necios. Y como vivimos en una ceguera absurda, vivimos en la caverna de Platón, pues entonces somos totalmente ajenos a una realidad. John Lennon lo decía. John Lennon decía que la vida es eso que sucede mientras que tú estás pensando en otra cosa. Él lo decía de una forma muy brillante. Pues como estamos permanentemente pensando en otra cosa y no nos centramos en la vida, vivimos llegando tarde a todas partes. Esto es un endecasílabo perfecto. Vivir es llegar tarde a todas partes. Entonces, en su día, decidí construir un soneto que acabase con ese verso. Y me pareció lo suficientemente interesante como para que ese verso diera título a esta antología. Esa es la historia. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Luisa Fernanda Vargas dice, cuando usted habló de un niño de 8 años que se organizaba con autonomía y regulación, me conmovió. Cuéntenos de sus ideas sobre lo que concibe como disciplina. Entiendo que pregunta qué es la disciplina, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo primero va ligado a lo segundo. Ese niño de 8 años que era yo no tenía más remedio que organizarse. Yo no tenía más remedio, porque evidentemente, si no me organizaba, estaba absolutamente perdido. Yo recuerdo la víspera, yo vivía con una prima hermana, que es como mi hermana, hasta que ella empezó a trabajar. Entonces ese fue el momento exacto en que me quedé del todo solo, porque hasta entonces ella estaba y me atendía, pero con 8 años ella también empezó a trabajar. Recuerdo la víspera del día en que mi prima empezaba a trabajar, y recuerdo a mi madre explicándome cómo tenía yo que darme cuenta de que la leche estaba caliente. Es decir, me enseñó a calentarme la leche. Me dio las pistas. Mira, cuando la leche empiece a subir, tú cortas el fuego, porque si no lo cortas, la leche se va a derramar. Pero si ves que empieza a subir, ya está caliente. Me tenía que organizar, ¿de acuerdo? Claro que me tenía que organizar. Y me tenía que lavar, y me tenía que peinar, y me tenía que hacer mi desayuno, y tenía que hacer mi cama, y tenía que organizarme. No podría haber hecho sin una enorme autodisciplina. Atención, el valor de la disciplina, y por esta idea estoy dispuesto a batirme en duelo a primera sangre, y yo soy un hombre de paz. El valor de la disciplina no está ni a la izquierda ni a la derecha de nada. No ser más disciplinado por ser un hombre de derechas o un hombre de izquierdas. Ser disciplinado y después se tienen ideas políticas. Para mí, los países más disciplinados son los más progresistas, los que son capaces de darse cuenta de que tienen que hacer lo correcto sin que nadie se lo indique. En estos días, en que estamos todavía soportando el confinamiento, las primeras medidas empiezan ya en España a levantarse tímidamente pasado mañana, el día 2. Yo desde mi ventana veo a personas que no siguen las normas determinadas. Esas personas no tienen disciplina. Y esas personas son, desde el punto de vista del bien de la humanidad, cualquier cosa menos progresistas. No son rebeldes, ni revolucionarias, ni disruptivas por no ser disciplinadas. Son irresponsables, son negligentes, son insolidarias. No tiene ningún sentido de la humanidad. Porque mientras que ellas rompen la disciplina, paseando tranquilamente por la calle, de 2 en 2 y de 3 en 3, hay un grupo de personas que se están dejando la vida en los hospitales luchando en primera línea por nosotros. Eso es la disciplina.
un valor que no está a la izquierda ni a la derecha de nada, un valor de progreso. Sobre lo que acabas de decir me he acordado, si me lo permites voy a leer un poema de Arte Nuevo de esperar días mejores. Creo que encaja muy bien lo que estamos pasando ahora. Lo publicaste en Facebook hace no mucho y tuvo un éxito tremendo. Arte Nuevo de esperar días mejores. Vendrán días mejores, convocados por la magia tenaz de la alegría, como si el centro mismo de la noche guardase su semilla hasta la aurora. Germinarán así días mejores, regados con un agua renovada, y en su lecho feraz de sementera, alguna flor traerá su beso mínimo. Habrán días mejores que aún se esconden en la penumbra azul de la sorpresa, y los recibiremos como niños que sueñan la promesa de un juguete. Sabemos que vendrán días mejores, que el viento hará volar como avilanos, y querremos libar su néctar breve, con la urgencia brutal de una ansia antigua. Saldremos a buscar días mejores, igual que cazadores de gacelas, que se resignarán a su fracaso al ver correr su presa ante sus ojos. Vendrán días mejores. Mientras tanto, cumple morder el tiempo a dentelladas y hacer mella en su carne escurridiza, que deja en nuestra piel sus cicatrices. Vendrán días mejores. Bueno. Uno más, dos más. Iván Dimitri. Iván Dimitri es muy interesante. Maestro, toda ética es estética, pero toda estética es ética. Sí. Nulla a estética sine ética. Es una vieja frase latina que tiene una gran razón. La ética y la estética, la calocagacía, el viejo ideal clásico de la alianza entre lo bello y lo bueno es una realidad. Intentar prescindir de la ética sin la estética, mejor dicho, intentar prescindir de la ética y quedarse solo con la estética y al contrario, es mutilar las manifestaciones de la integridad del ser humano. Esa búsqueda de lo bello y lo bueno, la calocagacía clásica, es una alianza irrompible entre la ética y la estética. Yo no tengo ninguna duda. Admito que sea discutible, ¿de acuerdo? Admito que haya quien pueda configurar una estética carente de ética. Admito quien pueda observar una ética totalmente ajena a cualquier impregnación estética. Yo, desde luego, no creo que sea posible. En mi experiencia vital, no es posible. Muy bien, Liliana Montaña, también profesora de la carrera. Su pregunta te va mucho por las letras, ella también es dramaturga, escritora. Dice, en este presente donde la palabra está cada vez más suprimida en la comunicación, ¿cómo estimular y despertar el poeta que llevamos dentro? El poeta que llevamos dentro tiene que ser una respuesta natural exactamente a eso que tenemos dentro. Eso no se puede forzar. Es decir, si hay un poeta dentro, va a brotar. Y va a brotar, hagamos lo que hagamos nosotros y hagan lo que hagan los demás. Y va a brotar a pesar de que intentemos evitarlo nosotros y a pesar de que intenten evitarlo los demás. Es un hecho natural. Por lo tanto, tranquilidad absoluta o no, o desasosiego absoluto. Si hay un poeta, emergerá como el monstruo de Alien, con total seguridad. ¿Hay alguna... Nada, claro. Sigue, sigue. Digo que es posible que en su brote no le rompa a uno el esternón, como el monstruo de Alien. Sí, claro. A veces el poeta, cuando surge, rompe cosas. A veces desgarra. La poesía a veces es un desgarro. Una respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario más? Pues yo creo que llevamos 1 hora y media casi hablando. ¿Alguien tiene algo que añadir, comentar? O si alguien quiere añadir algo, puede abrir el micrófono y comentarle algo directamente. El que tenga... Una simple, maestro. Juan Sebastián Casanova. ¿Cuál es su película favorita? Pues tengo varias películas favoritas. No sabría contestar. Una película favorita. No sabría contestar exactamente a una película favorita. Pues sí, tres favoritas. Tengo varias, es decir, me encanta, por ejemplo, toda la saga del Señor de los Anillos de Peter Jackson, me entusiasma. Me encanta el western clásico, me gusta muchísimo. Es decir,
Una película como Río Bravo, por ejemplo, a mí me entusiasma. Una película como Pasión de los Fuertes o como Érase una vez en el Oeste, es decir, son películas que me gustan muchísimo. Pero nunca me he planteado cuál pueda ser mi película favorita. Igual tengo alguna, pero es una cosa que no me he planteado hasta ahora, sinceramente. Hay películas muy poco conocidas que me gustan mucho por su factura. Hay una película española de Gonzalo Suárez llamada Remando al viento, que me entusiasma. Hay una película inglesa llamada Lady Caroline Lamb, que también me entusiasma. Pero no tengo una película por excelencia. La de Remando al viento quiero añadir que fue uno de los temas que tocamos en su momento, que tuve que tocar yo en clase de Santiago, porque la película plantea la creación de la novela de Frankenstein, ¿no? Muy importante, muy interesante esa película. El monstruo como hijo natural del romanticismo, que despierta de la pesadilla o del sueño de la razón. Bueno, dicen, y un poema favorito o un libro favorito, dice Durandi Ramírez y Laura Valentino. Poema favorito, libro favorito. Podría decir uno, no él, pero por ejemplo, para mí el poemario La voz a ti de vida de Pedro Salinas, poemario amoroso, me entusiasma. La poesía metafísica y amorosa de Quevedo me entusiasma, por poner dos ejemplos significativos. Andrés Federico García dice, teniendo en cuenta el protagonismo que cumple la música en la zarzuela, ¿puede considerarse esta como la tradición directa al teatro musical actual de nuestra lengua? Podría ser, teniendo en cuenta además que la zarzuela ha sido injustamente despreciada, muy injustamente despreciada. La zarzuela, el llamado género chico, no tiene ni muchísimo menos esa escasa calidad o ese ribete de casticismo o de popularismo, no de populismo, que no es lo mismo, que habitualmente se le ha atribuido. Es decir, un aria o una romanza de una zarzuela a veces tienen poco que envidiar a un aria o a una romanza de una ópera. La influencia de la zarzuela en cierto teatro musical actual y en ciertas representaciones musicales cantadas, en ciertas comedias musicales de nuestros días, es más que evidente. Con otra manifestación, con otros anclajes, con otro espíritu, pero desde luego la relación a mí me parece muy clara. Juan Pablo Riveros. La musicalidad de la poesía es notoria, pero ¿existe la musicalidad en lo narrativo? Claro, sí, por supuesto. Claro que sí. Vosotros tenéis un ejemplo clarísimo, entre otros muchos, entre otros muchísimos, de un autor cuya prosa en algunos momentos resulta de una musicalidad desbordante. Gabriel García Márquez, por poner un ejemplo suficientemente representativo. Claro que hay una musicalidad. Ciertas descripciones con una importante carga tienen una musicalidad. No es una musicalidad basada en el ritmo, pero es una musicalidad basada en la combinación de otros aspectos, la longitud de la frase, el uso de determinadas palabras, ciertos efectos fonéticos, ciertos usos de signos admirativos. Tiene su musicalidad. Es otra musicalidad, pero claro que la tiene. Diana Paola Cobos. Maestro, ¿hay algún tema en particular del que le guste escribir? ¿Cómo es ese proceso de escritura? Otra pregunta. La segunda es tremenda también. ¿Hay algún tema en particular del que le guste escribir y cómo es ese proceso? Me gusta escribir sobre el paso del tiempo. Me gusta escribir sobre la ausencia. Me gusta escribir sobre el silencio del amor. El silencio in amoris es un tema que toco con bastante frecuencia. Me gusta mucho escribir sobre la infancia, sobre mi infancia. Me gusta mucho escribir sobre todas aquellas preguntas, más preguntas que respuestas, que con el paso de los años intentamos dilucidar sin ningún éxito. En definitiva, me gusta escribir sobre todo aquello que me inquieta, que me preocupa, que me invita a cuestionar mis propios límites, mis propias raíces, mi propia precariedad. El proceso es un proceso, el proceso es un resultado de una larga digestión. Es decir, no es fácil escribir inmediatamente, por lo menos para mí. Wordsworth, el poeta romántico, Wordsworth, decía que cuando se sentía una emoción,
era difícil escribir inmediatamente, era mejor distanciarse, entender la emoción, digerirla, contemplarla y después escribir. Yo soy de esos. Es decir, yo he tenido un estímulo emocionante que ha estado durmiendo durante muchos años y ha brotado 5 años después y se ha convertido en un poema o en un libro. Es decir, mi libro El cielo de Delhi, que se publica en el año 2007, estuvo durmiendo 2 años como consecuencia de un viaje a Delhi, en India, que a mí personalmente me impactó. Pues ese sentimiento estuvo durmiendo en un proceso de digestión tan complejo como el de una boa o más durante 2 años, hasta que de pronto se dieron las circunstancias para que brotase. Un poema de mi libro Sombras de la Huella, titulado El viaje de la vida a madurez, que es una recreación poética de un cuadro de Thomas Cole, se metió en mi alma en 2000 y no pude escribirlo hasta 2004. Es un proceso largo. Sí. Doy fe que normalmente sí, es largo. Y tú lo sabes desde el punto de vista de la creación dramática, es un proceso largo. No sé que sea una cuestión encargada. Sí, eso es diferente. Hay personas que tienen una facilidad tremenda para hacer lo que decía Lope. En horas 24 pasaron de las musas al teatro. Y yo veo colegas míos de la poesía que en ciertas páginas de Facebook son capaces de publicar al día 4 poemas. Me pregunto cómo lo hacen. Sinceramente me pregunto cómo lo hacen. Yo no sería capaz. Juana Valentina Rincón dice, ¿cuál o cuáles son esas canciones de heavy metal preferidas? Oh, tengo muchas. Pero hay una balada, hay 2 baladas de Deep Purple que a mí me entusiasman. Una se llama Wasted Sunsets y otra se llama Child in Time. El Wasted Sunsets lo tenéis en el disco Perfect Strangers, es un disco que es una maravilla, todo él, una maravilla. Y Child in Time lo tenéis en directo en el mítico disco Made in Japan. Esas 2 baladas me entusiasman. Podría ponerlo muchísimo. Podríamos hablar horas de heavy metal, por lo tanto vamos a dejarlo, ¿vale? Como podríamos hablar horas, por cierto, de la música romántica, de Brahms, de Beethoven, vamos a dejar eso, porque si me tiráis de la lengua, hoy no nos acostamos. No te acuestas tú. Nosotros tenemos que tomar la merienda aquí ahora. Noribet, de nuevo, claro, interesada en el teatro musical, dice, maestro, y en cuanto a películas musicales u obras de teatro musical, ¿hay alguna o algunas de su preferencia? Sí. Yo tengo una cierta debilidad por la ópera rock. Y me gusta muchísimo, muchísimo Jesus Christ Superstar. Me encanta. Ahí tenemos un ejemplo. Muy bien. Yo puse ahí última pregunta, nadie pregunta nada más. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando esto. Yo te voy a dejar solamente con... me gustaría... Yo tengo 2 preguntas. Una es una final. Es una recomendación que quiero que cerremos con eso. Y la pregunta es, ¿por qué crees que hay que es algo que hemos hablado tú y yo ya hace tiempo, ¿por qué crees que hay que estudiar historia, conocer a lo que ha sucedido antes que nosotros, por ejemplo en teatro, historia del teatro, historia del cine, los nombres, los autores reconocidos, desde Sófocles hasta Declan Donnellan hace poquito? ¿Por qué crees que ese corpus de conocimiento es necesario incluirlo a nivel universitario o de profesionales del teatro como son nuestros alumnos? Porque es cierto que hay algunos movimientos que desechan un poquito lo anterior para centrarse más en los movimientos más contemporáneos, que está fantástico, está bien, pero yo pienso que todo puede ser equilibrado, ¿no? Por supuesto. En términos de creación, es imposible renovar sin conocer. A partir de ahí, hablamos de lo que queráis. Imposible, totalmente imposible innovar o renovar sin conocer. Yo tengo que conocer la tradición para A, superarla, B, asumirla, o C, superarla asumiéndola, que es una forma de integración que los alemanes inventaron hace tiempo con su prudencia habitual y que les ha reportado grandes beneficios. La integración asumidora o la asunción integradora. Ya lo creo.
Por otra parte, acudiendo al egoísmo, entendiendo por egoísmo la voluntad de disfrutar. El diálogo con los clásicos nos hace tan grandes, nos hace tan buenos, nos hace tan sedientos, tan permanentemente sedientos, que es difícil prescindir de Sófocles para entender a un autor que esté intentando innovar o renovar la dramaturgia de ultimísima hora. Por más que él pretenda hacernos entender que puede prescindir de Sófocles. Él no lo sabe, pero todo el teatro que le ha permitido esa innovación empieza en Sófocles o en Eurípides o en Esquilo. Aunque él no lo sepa, o aunque presuma de no admitirlo. Muy bien. Bueno, ahora han llegado dos preguntas de última hora. Yo te voy a aguantar otro rato más aquí, te voy a quitar sueño un poquito. Dice Luis Alejandro, ¿qué libro llevarías contigo a una isla desierta? Llevaría 3 por lo menos. No, llevaría 4. Llevaría 4 seguro. 1, llevaría un ejemplar de la Biblia, porque es un libro muy amplio que da muchas pistas sobre muchas cosas más allá de la fe. Yo, en última instancia, soy un hombre de fe, soy creyente, Carlos lo sabe, pero más allá de la fe, más allá de mi condición de creyente, el libro de los Proverbios vale por sí mismo, el libro de los Números vale por sí mismo, el libro de los Jueces vale por sí mismo, y los Hechos de los Apóstoles son un ejemplo de muchas cosas. Por lo tanto, una Biblia. Por descontado, un Quijote. Soy cervantista y en el Quijote lo he aprendido casi todo. Después me llevaría un ejemplar de los Proverbios morales de Marco Aurelio, sin lugar a dudas. Y en cuarto lugar, es aquello de last but not least, es decir, en último lugar, pero no necesariamente el menos importante, me llevaría un ejemplar del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Es una de las lecturas más recomendables que siempre he hecho a mis alumnos. Una verdadera maravilla, una joya. ¿Puedes repetirlo, entonces? Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Lo escribo si queréis en el chat. Sí, gracias. Sí, supongo, no sé si yo puedo escribir. Chat, a ver. No sé dónde puedo escribir. A ver. Yo lo paso, no te preocupes. Yo lo tengo apuntado y yo cuál es. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Sí. Un cínico entrañable de transición entre el siglo XIX y el XX, que desapareció misteriosamente en la Revolución Mexicana. Nunca se sabe si ejecutado por Pancho Villa o por la facción contraria, nunca se sabe. Un tipo extraordinario, autor además de unos cuentos de terror tremendos, vamos, algo maravilloso. Pues el Diccionario del Diablo es una joya. Ahí, por ejemplo, por poneros un ejemplo, la palabra espalda, se define de la siguiente manera. Parte de la anatomía de un amigo que uno tiene el privilegio de contemplar en la adversidad. Eso es una joya. Bueno, dice Laura Valentina Quintana, ¿podrías recitar un poema que te guste? Sí. Entiendo que sepas, entiendo que lo sepas. Sí. El que se titula precisamente Vivir es llegar tarde a todas partes. Pero el título no es ese, el título es Y no hay más. ¿De acuerdo? Es un soneto, por lo tanto es un poema muy cortito, son 14 versos, y dice así. A veces pienso que la vida basta, que no hay por qué explicar por qué se vive. Se da lo que en su día se recibe y el paso de los días lo desgasta. No hay más que comprender, al menos hasta que acabe este renglón que Dios escribe. Y mientras llega el fin, mi Dios prohíbe andar las sendas de región tan vasta. No nos falta el espacio. Faltan horas para jugar de nuevo aquella mano que nos ganó la suerte en los descartes. El tiempo va muriendo en las demoras. Cualquier esfuerzo por correr es vano. Vivir es llegar tarde a todas partes. Muchas gracias. Y la última pregunta que voy a hacer, Santiago Melo dice, ¿qué opina de la música que compuso
Mario Castelnuovo Teso como acompañamiento para Platero y yo. No sé si la conoces. No. Yo la conozco y lo lamento. Tomo nota porque me comprometo a conocerla. Vale. Y lo que no puedo hacer es opinar de algo que no conozco. Es una imprudencia que no me puedo permitir. De modo que tomo muy buena nota. Es más, os pido por favor que me deis la pista. Carlos, pásamela, porque me comprometo a escucharla porque tengo gran interés por ella. Gracias por la pista. ¿Veis? Aquí todos nos aportamos cosas los unos a los otros. Y como se puede comprobar, como se puede constatar en tiempo real, yo no lo sé todo. Sería aburridísimo. ¿De acuerdo? Apuntado, yo te lo pasaré y cuando conteste yo a Santiago se lo digo que es algo mío. Lo agradezco mucho. Bueno, y para acabar ya esto te voy a pedir solo una reflexión y ya acabamos porque ya pasamos de la hora y media larga, vamos casi a las 2 horas. ¿Qué recomendación o qué reflexión le das a nuestros alumnos, los que están aquí presentes, un poco enlazando con lo que comentamos antes sobre cómo debe ser su educación, deben seguir trabajando en ello, cuáles pueden ser los premios futuros? Sé que estamos en un momento muy complejo, que nadie sabe por dónde va a salir la pelota, casi. Pero ¿qué recomendación final, como para cerrar, le puedes dar a nuestros alumnos de arte dramático, la Universidad de Bosque y profes que están aquí, sobre lo que es la enseñanza, la educación, que creo que es tu especialidad? Me gustaría dar una fórmula mucho más compleja y mucho más elaborada. Pero voy a dar una fórmula sencillísima hasta casi la humillación. Uno tiene que hacer exactamente aquello que le haga feliz. Si uno no encuentra eso que en la filosofía oriental se llama el dharma, no el karma, sino el dharma, está apañado. ¿Recordáis lo que le pasa al Rey León, no? El Rey León decide vivir como un insectívoro, se aparta de su dharma, por lo tanto, tiene que volver en un momento determinado del tiempo a cumplir con su destino. Uno tiene que ser coherente con la felicidad que busca y no puede traicionarla. Y si a vosotros os hace felices el teatro, no perdáis ni un solo segundo apartándoos del teatro. Es que no tengo ninguna duda. Luchad por esa felicidad contra viento y marea. Convertidla en vocación, convertidla en un ejercicio necesario y heroico de resistencia. Y de felices. Amén. Magda, el mejor consejo, compasión y disciplina. Bueno, vamos a acabar ya aquí este encuentro del que me siento realmente muy orgulloso de haberte tenido en esta parte del mundo, con nuestros alumnos, con nuestros profesores. Muchas gracias, Santiago. Queda pendiente otro encuentro para que nos hables del Quijote o de algunas cosas del Quijote, que es tu súper mega especialidad y sé que eres una de las personas en este mundo que más sabe del Quijote y de Cervantes. Eso es por ser generoso y me miras con buenos ojos. Pero eso ya sabes que nos miramos muy bien ambos. Muchas gracias. Un beso grande y a todos un abrazo muy fuerte. Mil gracias por vuestra atención. Ha sido un verdadero placer. Agradezco que todos demos un aplauso virtual a Santiago o abrir micrófonos como queráis. Muchas gracias. Increíble. Mil gracias. Muchas gracias, maravilloso, ¿verdad? Gracias, gracias Santiago, gracias chicos, seguiremos organizando actividades así, de verdad, así merece la pena seguir frente a viento y marea. Gracias, nos despedimos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.